vamos a estudiar, a explicar el epígrafe 1.3, que se llama Conquista y romanización de la península ibérica, principales aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y cultural. A modo de introducción, podríamos decir que la conquista de la península ibérica por parte de los romanos fue un proceso prolongado en el tiempo por más de 200 años, ya que comenzó a finales del siglo III con la Segunda Guerra Púnica y no concluyó hasta finales del siglo I. Podríamos explicar esta larga duración probablemente a que Roma jamás tuvo un plan específico de conquista, sino que fue de alguna manera la consecuencia de diversos proyectos que se fueron sucediendo en el tiempo, guerras en las que se vio implicada y pues al final ese afán imperialista que le hizo conquistar todo el Mediterráneo. A diferencia, no obstante, de las colonizaciones anteriores, los romanos acabaron implantando su dominio en el conjunto de la península ibérica, a la que convirtieron en su provincia. Luego veremos las etapas, pero antes de nada yo quería que remarcáramos, como siempre, asentáramos bien el concepto de espacio y tiempo que tiene que ver con este epígrafe. En el tiempo podemos ver que la conquista romana con respecto a todo el tiempo de dominación romano es una pequeña parte, pero muy larga en el tiempo, desde finales del siglo III hasta finales del siglo I. Prácticamente 200 años, como hemos visto, en los que poco a poco fue dándose el proceso de romanización. Todo este periodo que ya está en nuestra era, desde finales del siglo III, concretamente del siglo I, desde el 19 hasta el 507, es lo que conocemos como Hispania romana, y es lo que va justo antes del reino visigodo, que durará otros 200 años y que trataremos en el epígrafe que viene. Hispania romana, en el que veremos la romanización y también todo ese legado cultural. Y ahora aquí, por supuesto, el mapa. Todos sabemos dónde está Hispania, pero quería que vierais que recordarais, refrescarais el ámbito de expansión de Roma. Un auténtico imperio en torno al mar Mediterráneo, como era el lago interno. El mar interno lo llamaron Mare Nostrum. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver las distintas etapas de la conquista de Roma. Son 3 en concreto. La primera, vamos a verlo también con un mapa más claro que vayamos viendo las etapas. La primera correspondería a la conquista y ocupación del litoral mediterráneo y los valles del Guadalquivir y del Ebro entre el 218 y el 170 a.C. De alguna manera, esta fue gracias a la derrota cartaginesa en la Segunda Guerra Púnica. ¿Os acordáis? Habíamos conocido a Aníbal, que había vencido en las etapas iniciales de esta Segunda Guerra Púnica a los romanos en la península, cruzó los Alpes y se dirigió a la península itálica para intentar conquistar Roma y falló en el intento. De esta manera quedaron derrotados para siempre. Pero ya habíamos dicho que franquearon de alguna manera la entrada de los romanos en Hispania. Esta primera etapa, por tanto, la etapa de ocupación de las áreas más desarrolladas, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, las que corresponden, si os acordáis, con lo que había sido el ámbito de los íberos. La segunda etapa corresponde a la expansión u ocupación de la meseta y se daría entre esta fecha, entre el 170 más o menos y el 29 a.C. Aquí hay que señalar 2 conflictos. Los conflictos de guerra contra los lusitanos y contra los celtíberos, con 2 episodios muy característicos, el de Viriato y el de Numancia. Vamos a hablar de ambos. Bueno, si empezamos por la caída de Numancia, a ver si aquí se ve bien. Numancia está aquí, esta es Numancia. Numancia es un ejemplo de resistencia celtibérica o de resistencia peninsular. Aunque la romanización en gran medida, y como vamos a ver luego, fue lenta, progresiva y pacífica, también hubo episodios muy crueles, como este que vamos a describir. En primer lugar, vamos a hablar, como digo, de Numancia, que es una ciudad celtibérica que en el año 133 resistió durante 15 meses el asedio de Roma. Aquí puede apreciarse, de alguna manera, la estrategia que
Publio Cornelio Escipión, el cónsul militar romano al mando, desplegó para combatir a los numantinos. 7 campamentos que estaban unidos por una línea de murallas y 2 líneas de fosos. Cada 30 metros se levantaba una torre para evitar que cualquier contacto con el exterior fuera posible. También controlaban los accesos por el río, como vemos aquí, y por tanto era cuestión de tiempo que Numancia acabara cayendo. Esto, además, si lo unimos a las cifras de soldados, como digo, 60.000 soldados romanos en todo este entorno, frente a los 2.500 numantinos. Al final, los numantinos, a pesar de la lucha y de la resistencia, prefirieron suicidarse. Y este episodio ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia, acuñándose la expresión resistencia numantina cuando se quiere expresar, pues eso, que está por encima de los límites. De todas maneras, y en relación también con las guerras numantinas, hay que decir que nuestro inicio de calendario, el 1 de enero, ese que hacemos y celebramos todos los años, tiene también su razón en las guerras numantinas, ya que debido a ajustes de calendario para poder nombrarse a los cónsules que venían aquí a hacer la guerra, que siempre se hacía al inicio del año, como este año era el 15 de marzo, lo que ellos llamaban los idus de marzo, no podía retrasarse durante 3 meses, lo adelantaron a las calendas de enero, que es el 1 de enero. De esa manera, y desde entonces y hasta nuestros días, el calendario, nuestro calendario occidental, el de todo Occidente, coincide con el 1 de enero que fijó este episodio. Bueno, seguimos entonces en este segundo periodo de las etapas de conquista romana, ¿os acordáis? Aquí lo teníamos, el segundo periodo, con lo que va a ser el conflicto con Viriato en este área, en estos dos situados en verde, ¿vale? ¿Quién era Viriato? Pues Viriato era un caudillo lusitano muy famoso entre los romanos por su resistencia feroz, que acabó aliándose con ellos, pero que también acabó siendo traicionado por 3 de sus lugartenientes que le dieron muerte mientras dormía y que habían sido comprados por un gobernador romano. Cuando estos 3 traidores se presentaron ante el caudillo, ante el representante romano para cobrar su recompensa, en lugar de la recompensa recibieron la muerte y la famosa frase de Roma no paga traidores. Bueno, con esto llegaríamos, vamos a retirar algunas de estas, a la tercera etapa y última, que corresponde justo aquí a la franja en verde. Sería la sumisión de la franja cantábrica entre el 29 a.C. y el 19. Aquí la dificultad de conquista venía dada fundamentalmente por el territorio, y ya hablamos también en el epígrafe anterior de los resistentes que eran. Os traigo para recordaros a Corocota, el de los de 200.000 sestercios. ¿Os acordáis? Que presentó su propia cabeza para hacerlo. Fue tal esta resistencia que Augusto tuvo que venir en persona a someter el territorio para poder establecer e iniciar lo que se conocería como la Pax Romana posteriormente. Entonces, volviendo a recapitular, 3 etapas en la conquista. La primera, correspondiente a este territorio, al más adelantado civilizado, en el periodo posterior a la presencia romana tras la Segunda Guerra Púnica. El más dilatado en el tiempo, la segunda etapa, penetración por la meseta, y el último, el sometimiento de la franja cantábrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir entonces con la romanización. Y vamos a definir lo que es la romanización. Por romanización se entiende la asimilación a los modos de vida romanos por parte de los pueblos colonizados. En este caso, todos los pueblos que se extendían por la península. Más o menos, aquí tenemos muchos de ellos. ¿De acuerdo? La organización territorial y administrativa,
la urbanización y las obras públicas, así como la integración de la economía peninsular a la imperial, el triunfo del latín y las costumbres, todos estos procesos contribuyeron de forma conjunta a la romanización de Hispania. No fueron los soldados únicamente, sino junto a los funcionarios y los comerciantes los que actuaron de forma decisiva en esa romanización. También es verdad que no podemos decir que se dejara sentir lo mismo en todo el territorio, ya que en las zonas del norte, las más alejadas, las que menos civilizadas estaban ya desde épocas anteriores, tuvieron una romanización más leve que el resto del territorio, donde la romanización fue muy intensa. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos dicho. Por ejemplo, esta fue la división administrativa en grandes provincias desde las que desde Roma se organizaba y se controlaba el territorio. La Tarraconensis, ¿os acordáis de la ciudad de Tarraco? La Cartaginensis, con la ciudad de Cartago Nova, que había sido fundada por los cartagineses, pero fue la primera en ser conquistada por los romanos. La de Baética, con capital en Córdoba, o la actual Córdoba. La Lusitania, que vendría a corresponderse a lo que es actualmente Portugal, con capital en Emérita Augusta, que es Mérida actual, y Galaecia, que vendría a corresponderse a lo que es Galicia de alguna manera, y con capital en Brácara Augusta, que es Braga, también en territorio ahora mismo portugués. Fijaros que para penetrar y romanizar el territorio y para conquistarle previamente era muy necesaria la construcción de las calzadas romanas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las actuales. Probablemente hayáis paseado por alguna porque todavía se pueden ver en muchos puntos de España. Y aquí en este esquema me gustaría que vierais lo costoso y complicado de su construcción. Recuerda muchísimo a lo que es la construcción de nuestras autovías hoy en día. Vemos que hay diferentes capas con distintas texturas para evitar la humedad y para evitar sobre todo que crezcan las plantas y que no se deformen, que ni la lluvia, ni el lodo, ni la tierra, ni el desgaste les puedan afectar. Tal es así, podía haber traído, la verdad, un plano de calzadas romanas en España, pero podéis suponer que recorrían todo el territorio, que duraron hasta el siglo XVIII, bueno, y hasta nuestros días y posteriores, pero no hubo una sola carretera más construida desde ese momento. Es verdad que cuando dejaron de cuidarse se deterioraron mucho, pero aún así fueron los únicos caminos que teníamos en la península hasta más o menos la época de Carlos III, que se lo tomó en serio para intentar sacar adelante otros. Y aquí os traigo el ejemplo de algunas de esos ejemplos de romanización. Una villa que a lo mejor también habéis visitado en Carranque, Toledo. Aquí vemos la estructura y bueno, pues la verdad es que es de una villa muy rica y es de explotación del territorio anterior. Esta sería del siglo III después de Cristo, en un momento en que ya el proceso de ruralización ya se está dando. Esto que os traigo aquí es un cuenco de terra sigillata. Si habíamos visto en los dos epígrafes anteriores la evolución de lo que era la cerámica a mano en el primero de ellos, después con el descubrimiento de la rueda, el uso del torno alfarero que introdujeron los fenicios en nuestro territorio, aquí los romanos van a dar un paso más y esta es una cerámica hecha a molde, lo que abarataba muchísimo los costes y se extendió por todo el territorio. Aquí tenemos un ejemplo de moneda, es un denario romano y con ello también quiero recordar que es una economía, aunque tenga basada su riqueza en el modo de producción esclavista, o sea, que se asentaba sobre la esclavitud de los trabajadores de los territorios que iban conquistando. Sin embargo, también lo que tenía era un activo comercio que integraba, vamos a ver, todo este territorio, cogiendo lo mejor o tomando lo mejor e intercambiando para Roma lo mejor de cada zona. También vamos a ver con respecto al legado cultural, que puede decirse que el latín se convertiría en la lengua oficial, y que fue lengua oficial pero también fue privada y se extendió a todo el territorio. Es verdad que vino fundamentalmente de mano de los militares, que no eran excesivamente cultos y por tanto era un latín vulgar, que dio con el tiempo lugar a las futuras lenguas romances de las que se habla en España: catalán,
gallego, bueno, pues castellano, por supuesto, portugués, valenciano, luego lo que sería el francés, el rumano, el italiano, todas estas lo son. Y en nuestro territorio, como veis, varias y algunas siguen evolucionando. Por otra parte, también el derecho romano, que regulaba las relaciones de tipo público entre los habitantes del imperio y el Estado y que ha llegado a nosotros a la actualidad como base sustancial de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy todavía en las universidades se estudia una asignatura que se conoce tal cual, el derecho romano. Otros legados muy importantes, y porque además los vemos, son las obras públicas. Aquí he traído algunos de esos ejemplos. Su construcción fue un factor decisivo, como lo fueron también las calzadas que hemos visto antes en el proceso de romanización, y respondió tanto a razones prácticas como a efectos propagandísticos. Las calzadas, los puentes como este de Alcántara, los acueductos como este de Segovia, embalses, arcos conmemorativos, nunca mejor dicho, lo de propaganda, trazado de ciudades con su cardo y su decumano, el alcantarillado, etc. En cuanto a la religión, también habría que hablar de que el cristianismo acabaría imponiéndose sobre el resto de las religiones en todo el Mediterráneo, sobre todo en todo el área. Luego esto ya habría que verlo de otra manera, lo veremos en el tema que viene con el Islam, pero que acabaría imponiéndose en toda esta zona, y tras la caída del imperio sería uno de los pocos elementos de integridad que daría unidad a la cultura occidental y que luego se traspasaría a América. Por último, como aportación humana, tendríamos que hablar de Adriano y de Trajano, los dos emperadores de origen hispano, finales del siglo II, que tuvieron de hecho, con ellos adquiere el territorio romano la máxima expansión. Ellos lograron esta expansión. Luego tendríamos que hablar también de Séneca, nuestro filósofo también de Córdoba. Y por último, entre otros, Marcial, un poeta satírico, Quintiliano, un retórico, y Pomponio Mela, que fue un geógrafo. Vamos a ver, simplemente os he traído esto, que es el mapa mundi que creó Pomponio Mela. Quiero que veáis aquí lo que es la península ibérica, para que veáis, esto es la península itálica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Grecia, y todo esto, las Islas Británicas, todo esto es Europa, Asia, y esto sería África, con el río Nilo, que prácticamente era lo único que se conocía. Bueno, pues con este curioso mapa y hecho a partir de la experiencia del mundo conocido entonces, terminamos el epígrafe de la conquista y romanización de Roma, y ya preparando el siguiente. Gracias.